bienvenidos a un nuevo vídeo en Café y Micro y vamos a tener con nosotros a Juanma López Iturriaga, es jugador de baloncesto y uno de los comunicadores más importantes, podríamos decir, del panorama español, ya que se ha dedicado y ha pisado todos los terrenos que se pueden trabajar en cuanto a la comunicación. En primer lugar, buenos días, Juanma, y muchas gracias Hola, por acceder a nuestra nada. entrevista. Nuestro canal se llama Café y Micro y te queríamos preguntar, para romper el hielo, si eres muy cafetero y cuántos cafés tomas al día. Pues nunca he sido muy cafetero, la verdad. He tomado café, pero ahora llevo unos años a partir de, bueno, unas pequeñas arritmias que me dieron y nada, pues me recomendaron durante una temporada pues no tomar ningún tipo digamos, de excitantes, ¿no? Y nada, y dejé de tomar café, me metí en el mundo de la infusión. Y no he salido de ahí, la verdad. O sea que de café poco puedo hablar en los últimos tiempos. Vale. Eres nuestro primer entrevistado que no toma ¿Que no café. toma café? Sí. Bueno. Y bueno, ya para empezar, vamos a empezar hablando un poco de tus inicios en la prensa escrita, que es uno de los ámbitos en los que has trabajado bastante. Y nos gustaría saber que por qué te metiste a ejercer en el mundo de la prensa escrita tras tu carrera y al no haber tenido formación periodística al uso, ya que creo que estudiaste ingeniería, Sí. ¿qué fue lo que más difícil se te hizo en tus inicios? Bueno, yo me metí en los medios de comunicación pues un poco por reacción hacia un tipo de periodismo que yo, bueno, sufrí, que me acompañó durante mi época de jugador, ¿no? Y siempre pensaba que había otras formas de comentar partidos, de escribir un poco más, digamos, más positivas, más humorísticas casi, si cabe, o más simpáticas, ¿no? Entonces, eso fue un poco lo que me atrajo. Yo cuando iba a Estados Unidos, pues veía mucho la tele y veía la forma que tenían pues, de narrar y de comentar los partidos y de disfrutar digamos, con el espectáculo. Y dije, pues hombre, me gustaría hacer algo parecido, ¿no? Eso lo que es la parte, digamos, televisiva. Y la parte de escribir, que fue lo que primero empecé, porque a escribir artículos para El País empecé cuando todavía era jugador en activo, cuando estaba todavía en el Madrid. Pues bueno, vino también un poco de casualidad. Íbamos a jugar un partido con la Cibona de Zagreb, contra Petrovic, y de repente recibí una llamada del País pidiéndome que a ver si es nunca. Y estabas hablando, bueno, del año 86. Y nada, pues escribí el artículo, me gustó la experiencia, el artículo les gustó mucho. Y al año siguiente hubo un mundial en España de baloncesto. Fue la primera vez que no me seleccionaron y me volvieron a llamar y me dijeron, oye, ¿por qué no escribes ya todos los días durante el mundial y tal y cual? Y ahí ya fue cuando me di cuenta pues, que era una cosa que me molaba mucho. Dificultades no he tenido pues, ninguna, vamos, o sea, siempre he hecho... a ver, yo no soy periodista, yo soy, digamos, opinador, ¿no? Que es diferente. Entonces, bueno, en ese aspecto no he encontrado ninguna traba ni nada. He hecho lo que me apetecía y lo que creía que era mi sitio y podía tener una cierta credibilidad, ¿no? Vale. Ahora, como sabemos, ha cambiado bastante el panorama de la prensa escrita con la implantación de los muros de pagos en los distintos diarios, Sí, como por ejemplo en el que has trabajado tú, El País. sí. ¿Y crees que la gente va a seguir leyendo o que vamos a caer en un consumo únicamente audiovisual? Pues buena pregunta, buena pregunta. Como dices bien, lo del muro de pago, que está muy bien el concepto, ¿no? Porque es un muro que hay gente que es capaz de saltárselo y hay otra gente que no y que se queda en el muro, ¿no? Yo
yo creo que la información, aunque pueda parecer lo mismo informarte por eso, por algo, digamos, visual, ¿no? Televisiones o incluso Internet y el papel, yo creo que es un poco diferente, o por lo menos a mí me parece, ¿no? O sea, yo la televisión la veo como un medio un poco en ese aspecto, un poco desquiciado y, y muy condicionado por la necesidad. Bueno, todos tienen la necesidad de atraer al público, pero da la sensación como que la pelea por esa atracción en los periódicos, por ejemplo, los periódicos o incluso en las radios, pues es un poco a meses vista, hay unos EGMs y unas audiencias que se dan a meses y te permite una cierta tranquilidad durante un cierto tiempo, y en cambio la televisión es una pelea, como decimos, casi al minuto, ¿no? Entonces, yo hace mucho tiempo que dejé de informarme por la televisión, no me, no me interesa, vamos, no me interesan las formas, y creo que está todo tremendamente condicionado al espectáculo. Y en cambio, sí, básicamente me informo por periódicos y por radio, ¿no? Por eso que os decía, ¿no? Porque me parece que pueden tener un acercamiento y una forma de contar las cosas un poco más reposada y analítica, que no la velocidad frenética que te obliga la televisión actualmente. Mm, vale. Para seguir con un poco con la prensa, también sabemos que has escrito 2 libros. Y en relación a esto, cuando escribiste estos libros, estabas más acostumbrado a eso, a escribir artículos. ¿Y cuáles notaste que fueron las mayores diferencias entre escribir un libro o escribir artículos? Bueno, primero, y básica, que tienes mucho más tiempo. O sea, el artículo, la crónica, te obligaba a una forma de escritura muy, muy urgente, ¿no? Por decirlo de la forma, y te estoy hablando de época donde todavía no había, vamos, no, el dominio ya cuando llegó Internet y tal, porque antes los periódicos tenían una hora de cierre y ahora la hora de cierre no existe, y está constantemente algo que pasa ahora, necesitas la crónica o el comentario dentro de 5 minutos, ¿no? Y en cambio, cuando te enfrentas a un libro, bueno, pues yo me puse a escribir y no tenía fecha. Bueno, me puse una fecha para intentar forzarme un poquito, pero realmente tenía, digamos, todo el tiempo del mundo y todo el espacio del mundo. Eh, si hacía un libro de 150 páginas, pues bien, y si hacía de 200, pues no me tenía que acotar a un determinado espacio, ¿no? Como cuando escribes una crónica o una columna de opinión, ¿no? Y en mi caso, el primero lo escribí un poco, mi línea maestra fue cronológica, o sea, yo quería escribir un poco sobre lo que me había pasado, y entonces tenía, digamos, la trama temporal la tenía muy clara. Luego cambié muchas cosas y eso, pero básicamente eso me permitió una primera escritura, digamos, temporal, y luego ya una vez que tenía un poco la estructura, pues cambié algunas cosas, pero me hubiese resultado muy difícil el escribir eso sin tener esa guía, ¿no? De ir un poco, pues, desde que nací prácticamente hasta ahora, ¿no? Vale, en relación a otro medio en el que también ahora mismo trabajas, que es la radio, Sí. debido a tu colaboración en La Ventana, ¿crees que la radio va a seguir siendo un medio vigente o que los Sí. jóvenes ya no les prestamos tanta atención? Eh, yo que es que la radio, llevamos anunciando el fin de la radio durante décadas, y ahí sigue, ¿no? Y sigue habiendo mucha gente, ¿no? A ver, la radio, por ejemplo, los podcasts son radio, porque sí que es verdad que el consumo, y más sobre todo de la gente joven como vosotros, sí que está cambiando, evidentemente. Ya esto de ver las cosas a una determinada hora, tal cual, nada. O sea, nosotros vemos las cosas, bueno, vosotros y nosotros también, ¿no? Yo ahí me incluyo en esa forma de, a mí no me digas cuándo tengo que ver las cosas, yo las veré cuando me dé, cuando me dé la gana, ¿no? Entonces sí que yo creo que la radio se va adaptando a eso, con lo cual tiene esa capacidad de seguir captando clientes, ¿no? Igual hay determinados formatos, pues, que ya están un poco, digamos, viejunos, o es para gente ya un poco ya con una edad,
pero pues lo que digo de los podcasts, ¿no? Y los programas de humor que tienen mucho éxito, bueno, se van descubriendo fórmulas que enganchan con esa forma de acercarte a los medios tan diferentes que tenéis vosotros con respecto a lo que se hacía o cómo se veía esos medios hace 20 años, ¿no? Y hablando de las entrevistas, tú siempre mencionas que una de tus mayores decepciones fue la Sí, entrevista con Jordan. sí. ¿Y qué crees que es más importante a la hora de querer hacer una buena entrevista? ¿Buscar una buena historia o buscar a protagonistas? No sé, yo no soy un experto, he hecho muchas en mi vida, pero no soy un experto en la entrevista en busca de algo. A mí me gusta más el formato, digamos, charla que el formato entrevista, ¿no? Entonces yo lo que pretendemos y yo siempre he pretendido es crear un cierto, digamos, ambiente de una cierta complicidad o un cierto relax en el que tú relajado, pues empiezas a comentar y de ahí salen cosas muy interesantes, ¿no? Que fue lo que pasó con Jordan, pues igual alguien un poco más experto, pues igual hubiese sabido reconducir o trabajar en una situación donde el entrevistado no tenía ni puta gana de estar ahí, o sea, conmigo, ¿no? Entonces a mí eso me produjo un estrés. Intenté crear ese ambiente de complicidad a partir de decir, bueno, yo soy, o era jugador de baloncesto, he jugado contigo, tal y cual, ¿sabes? Como diciendo, no soy otro periodista más, ¿no? Pero fracasó completamente, con lo cual en ese momento me vine abajo, ¿no? Claro, lo miro, Jordan, estuve con Jordan 10 minutos o 15 minutos y fue tal desastre que ni siquiera se publicó la entrevista. O sea, porque es que era todo preguntas mías al que decía sí, no, no, bueno, sí, bueno, no. Entonces, ahí me di cuenta que yo, como ese tipo de entrevistas, con ese tipo de personajes, ya a mí no me funciona, pero sí creo que soy bueno o soy eficaz en el sentido de que sí creo ese tipo de ambiente de relax, o sea, no solo en esta entrevista, en Colgados del Ar y tal, ha venido gente muy importante y lo que pretendemos simplemente es, pues nada, charlar un ratito sin ninguna pretensión y a partir de eso yo creo que los que vienen se relajan y acaban contando cosas muy interesantes. Sí, ahora voy a dar paso a mi compañero Juan. Sí, Sí, entramos ahora en... Juan, creía que eras el del escenario, no eres de Atrecho, ¿no? Que estabas allí mirando. Para comprobar que todo está bien. Vale, vale. Vale, sí, ahora pasamos a la sección sobre televisión, ya que además Sí. de la prensa y la radio, también es conocido por tu faceta como presentador, donde quizás diría que destaca sobre todo, o bueno, entre otras cosas, la gala de Inocente Inocente. ¿Tú cuáles crees que son los factores para que esta gala siga triunfando año tras año? Pues yo creo que básicamente yo creo que hemos conseguido tener una credibilidad dentro del mundo de la solidaridad, ¿no? Y la búsqueda de recursos económicos para esa solidaridad, ¿no? Quiere decir que ya son muchos años. Primero, son muchos años. Segundo, está dirigido a un público o pues eso, está dirigido a los niños. Todos los recursos que conseguimos están dirigidos a los niños, que eso quieras que no, pues siempre, como vemos, nos mueve un poquito más, ¿no? Ese tipo de problemáticas. Y luego yo creo que una cosa que se hizo muy bien desde el principio fue explicar con pelos y señales qué es lo que se iba a hacer con el dinero que se recauda, ¿no? O sea, muchas veces hay recaudaciones, digamos, en abstracto, ¿no? O sea, pues no sé, ahora, por ejemplo, pues igual, todo esto tremendo que está pasando en la India, ¿no? Y entonces, pues hay una movilización y tal, porque por la India, ¿sabes? Algo más, o el hambre en el mundo, ¿no? O los problemas de los niños en un país africano, o un terremoto. Claro, nosotros lo que hacíamos era dedicar mucho tiempo durante la gala a explicar dónde iba cada euro de lo que la gente donaba. Y al año siguiente explicábamos lo que habíamos hecho y lo que íbamos a hacer, ¿no? Entonces yo creo que eso al final crea una confianza, ¿no? en la gente
que al final es la que se tiene que rascar el dinero, que yo creo que es muy, muy, muy positiva, ¿no? Yo creo que es el éxito, ¿no? De esa credibilidad. Saben dónde va el dinero, saben que lo vamos a utilizar ahí y eso les gusta. Bien. Bueno, siguiendo con tu faceta como comunicador, ¿qué crees que se necesita para ser un buen comunicador como eres tú? Pues es que depende de a lo que te dediques. O sea, yo me considero, creo que soy un buen comunicador, pero para un determinado tipo de programas, ¿no? O sea, a mí me pones a presentar un telediario y claro, pues no, la gente no me estaría esperando el chiste, ¿no? Bueno, ¿dónde está el chiste, no? No, eso. Pero yo creo que al final volvemos a lo mismo, es la credibilidad que tengas, ¿no? Es el transmitir. Hay un concepto, yo trabajé de guionista en una serie durante un tiempo y me acuerdo que hablaban de los actores que tenían verdad, ¿no? O sea, es que este tiene verdad, o la escena. Tú estás viendo, yo qué sé, una película, cualquier cosa, ¿no? Y hay una cosa que es la verdad. Si hay verdad y tú detectas que hay verdad y hay... eso te lo crees. Entonces, yo creo que al final, en mi caso, por ejemplo, la gente reconoce y cree que lo que están viendo es la realidad. O sea, que yo soy así, que no soy... no hay ninguna impostura por mi parte, ni ninguna falsedad. Para lo bueno y para lo malo es así. Entonces, yo creo que cuando tú reconoces o crees que estás ante una cierta verdad, eso te acerca, ¿no? Ahora bien, pues igual Matías Prats, por ejemplo, pues tiene que tener otro tipo de virtudes para conseguir la credibilidad que tiene, ¿no? Pues seriedad, un hombre cabal, con unos ciertos valores, en fin, una serie de cosas. Pero para mí y para lo que he hecho en televisión, yo creo que es eso, que la gente ve y dice, bueno, ese es Juanma, le reconozco, sé cómo es, porque esto que me está enseñando en la tele es como es él. Y eso yo creo que en cuestiones de comunicación, ya no solo a través de los medios de comunicación, sino en nuestras relaciones diarias con otros seres humanos, eso es lo que pedimos. O sea, lo que pedimos es que lo que me estás contando y lo que me estás enseñando sea verdad, porque si es mentira o detecto yo que estás un poco actuando, eso nos aleja. Bueno, volviendo al baloncesto, ¿alguna vez te ha costado ser objetivo cuando comentabas partidos del Real Madrid? No especialmente a pesar de que uno de los, bueno, de los problemillas que me he tenido que enfrentar es que hay gente que por el hecho de que yo sea un exjugador del Real Madrid cree que yo en mis comentarios tengo que defender al Real Madrid. Lo cual no, yo cuando de repente Televisión Española me contrata para comentar la Liga Endesa de baloncesto, no me contrata para que yo haga periodismo de bandera y que entonces yo defiendo al Madrid, ¿no? O sea, me contrata para que sea lo más objetivo posible, ¿no? Y yo creo que no he tenido esa carga, ¿no? O esa, pues eso, ese miedo a decir, bueno, como he sido el Madrid, yo digo, ahora, bueno, pues ha habido gente que, que le ha podido gustar más o menos, pero siempre he intentado olvidarme de los colores. No, hombre, evidentemente yo estuve 12 años en el Madrid me dio mucho y hay un cariño eso, pero a la hora de enjuiciarles, yo no, como dicen, no es que no me case con nadie, sino que es que yo digo lo que pienso y si me parece que el Madrid está jugando mal, pues, por ejemplo, hubo una época que el dominio del Barça era muy grande con la época de Navarro, pues ¿qué vas a decir? O sea, es que no defiendes a Madrid, pero si es que les han pasado por encima, o sea, ¿qué quieres que haga, ¿no? Y luego, siempre encuentras, eso es curioso, o sea, yo lo mismo que hay gente que me acusa en esa época, bueno, me acusaba, decía que es que se me notaban los colores y por otro lado había otra gente que decía que estaba resentido porque me había echado el Madrid, que eso se notaba, o sea, que siempre encuentras cuando eres comentarista, eso les pasa a los de ahora, a los actuales de ahora, o sea, tú coges y después de un partido, coges el tuit de, yo qué sé,
de uno de los que ha estado comentando, y vas a encontrar tweets de gente echándole en cara que ha sido, pues eso, que se le nota que es del Barça, otro que se nota que es del Madrid, otro que se le nota... De todas formas, es un tema que a mí particularmente me agota muchísimo. O sea, este rollo de la bandera, y es que dices eso porque tú eras y tal, uf, me parece insoportable. O sea, y además, en ese aspecto yo creo que hemos... esta forma de afrontar la información deportiva que hay ahora con cualquier programa, bueno, pues ponemos uno que sea del Madrid, otro que sea del Barça, otro que sea del Atleti, otro que sea tal, y cada periodista defendiendo lo suyo. Eso me parece que al final lo que está consiguiendo es que nadie se cree que tú puedas tener una opinión más o menos objetiva de algo, porque siempre te condicionan. Esto dices porque eres de... Y claro, yo analizo partidos que he hecho y claro, yo he criticado muchísimo al Madrid porque hubo una época que fue terrible antes de Pablo Lasso, el Madrid, la sección del Madrid era un desastre y yo lo dije, y luego cuando ha venido esta época fantástica en la que todavía están, pues se dice, con lo cual, ¿en qué quedamos? ¿Soy del Madrid o soy antimadridista? Sí. Claro, pues no, ni una cosa ni otra. De tu época de jugador, ¿tú dirías que ha cambiado mucho la cercanía que hay entre periodistas y jugadores? Sí. Ahora, ahora les admiro. Les admiro a los periodistas de ahora. O sea, es mucho más difícil. Mucho más difícil acceder a ciertas áreas y tener cierto tipo de relaciones. Antes yo creo que era más fácil, había menos medios, los jugadores pues no estaban quizás tan protegidos como ahora. No había la repercusión. Yo entiendo que se protejan porque ahora la repercusión de cualquier frase que puedas decir en cualquier momento, en cualquier medio, puede convertirse en viral, ¿no? Con lo cual estar ahí metidos un poco en su mundo y muy como cuidado, no tiene nada que ver. No sé si no soy de los de, era mejor que antes, pero no, es muy diferente y creo que es más complicado ahora el tener ese tipo de contacto con... Ahora tú antes como mucho hablabas con el jefe de prensa de un equipo y a veces nada, tenías el teléfono de los jugadores y les llamabas y bueno, luego ya el jugador, el deportista decidía si quería o no. O sea, ahora para acceder a un jugador, no te estoy hablando de Messi, o sea, no, a un deportista, digamos, de medio, tienes que pasar por 7 filtros, en fin, es muchísimo más complicado. Sí, ha cambiado mucho. Sí. Ya hablando también de nuevas formas de periodismo o de entretenimiento, ¿cómo valoras tú que el hecho de que Colgados del Aro, que ha pasado a ser un proyecto que se inició en Twitter, se haya convertido en un canal de YouTube con miles de seguidores y cada vez más activo en Twitch? Bueno, pues la verdad es que analizando un poco la historia de Colgados del Aro, pues no sé, fue un poco también, a ver, no fue un proyecto previsto, quiero decir, o sea, eso no nos juntamos y decimos, bueno, vamos a hacer esto y entonces luego pasamos a YouTube y luego, no, o sea, nosotros empezamos por un acto puntual que fue en el Mundial 2014 de baloncesto, que Endesa nos pidió algún tipo de activación de su patrocinio y eso, y dijimos, bueno, pues nada, pues vemos los partidos en lugar de verlos en casa, los vemos todos juntos en un sitio y tuiteamos, que eso al principio simplemente hacíamos por tweet. Y de repente, pues un buen día dijimos, joder, pues mira, pues igual podíamos, aparte de tuitear, pues en el descanso grabar y de repente hacer un streaming pues bueno, pues venga, pues vamos a hacerlo y tal. Y nos gustó, y a Endesa le gustó. Y dijimos, bueno, pues empezó la liga y dice, pues vamos a seguir y tal. Y hubo un momento que ya sí, en la primera temporada nos dimos cuenta que teníamos muchas ganas de hacer muchas cosas y para eso necesitábamos ya Twitter se quedaba un poquito, no podría cubrir eso, ¿no? Y entonces se nos ocurrió lo de hacer un programa, porque la primera temporada de Colgados del Aro era un programa casi clásico de televisión puesto en YouTube. Y ahí aprendimos pues que
que también, pues aparte de hacer un programa, pues queríamos hacer un consultorio con Anthony Daimiel, queríamos hacer entrevistas, queríamos hacer un montón de cosas. Entonces dijimos, bueno, pues en lugar de hacer una cosa a la semana y subirla y dejarla allí, ¿por qué no hacemos 7 y cada día de la semana? O sea, que fue un proceso de evolución a partir de las ganas que nosotros teníamos no de crecer, sino de hacer más cosas, ¿no? Y luego el paso a Twitch, pues fue, apareció Twitch, nos lo recomendaron Ibai cuando hablamos, tenéis que ir a Twitch, nos dieron un poco la turra diciendo, ya veréis que es el directo, que tal y cual. Y nada, pues empezamos también, bueno, pues vamos a ir un día a ver qué pasa. Bueno, me acuerdo, la primera vez que hicimos un directo prácticamente en Twitch fue después de hacer un directo en YouTube, que de repente dijimos, era como esto de, venga, nos tomamos la última copa en este chiringuito y tal. Pues dijimos, bueno, joder, tanto Twitch, bueno, pues venga, vámonos a Twitch y tal. Y en ese momento dijimos, bueno, pues dentro de 5 minutos estamos en Twitch. Y teníamos ahí la cuenta inactiva y tal, y rápidamente. Y ahí surgió, y bueno, pues nos vamos adaptando. Además, yo creo que lo bueno que tiene estas plataformas es que aparentemente tiene una parte muy común, pero luego tienen funcionamientos diferentes y forma de comunicar diferente, ¿no? Entonces, a nosotros que somos muy culo inquieto y nos gusta mucho el experimentar y tal, pues nos ha permitido hacer otro tipo de cosas, ¿no? Porque quieras que no, pues llevamos ya 6 años más el primero, llevamos 7 años, ¿no? Entonces, necesitas ir cambiando un poquito porque si no, pues al final las cosas pues acabas haciéndolas un poco rutinariamente, ¿no? Y eso la verdad es que no nos gusta mucho. Entonces ahora esto nos da un directo muy bestia, un contacto muy, pues eso, muy, muy directo y muy al segundo con la gente que nos ve, y la verdad es que estamos encantados. Lo que pasa es que Twitch hay que dedicarle muchas horas. Porque tú en YouTube haces contenido y lo vas soltando y tal y cual. No, aquí hay que picar piedra en directo, ¿no? Y entonces, pues claro, entra ahí un poco en las limitaciones también de tiempo que tenemos por nuestras otras actividades, salvo Siro, que va por libre y está full time y tal. Pero bueno, pero que estamos, luego aparte también, llegados a estas edades, pues nos enorgullece el ser capaces de un medio que en principio, y pasó lo mismo con YouTube, YouTube al principio parecía que era una cosa de chavales, ¿no? De gente, y al final YouTube se convirtió ahí de todo, ¿no? Pues hombre, el tener esa capacidad de hacer contenidos atractivos, no solo para la gente un poco contemporánea nuestra, sino para gente muy dispar, como podéis ser vosotros, pues hombre, mola, vamos. Bueno, en esta misma línea de YouTube y Twitch, aquí en Café y Micro nos da la sensación de que en el periodismo está habiendo una cierta migración desde la radio, desde la tele o desde la prensa hacia Internet, hacia YouTube o Twitch. Sí. ¿Tú crees que la hegemonía de los medios tradicionales está en peligro? Sí, bueno, sí, bueno, yo creo que sí. A ver, ya no hay necesidad, yo creo que es uno de los cambios de los cuales yo me alegro infinitamente, es que tú antes necesitabas a las grandes organizaciones. O sea, tú tenías un contenido audiovisual, tú tenías una idea de programa, tal y cual, y tú tenías que ir a las cadenas de televisión, a las cadenas de radio diciendo, oye, que tengo esta idea, tal y cual, les tenía que gustar. Ahora se ha saltado eso. Ahora nosotros mismos colgados del hábitat, una idea, y aparecemos en YouTube y tal, y ya está. Y nos ve mucha gente, tal y cual, y no hemos necesitado ir, pues eso, iba a decir a perder el tiempo con directivos de cadenas, explicándoles el proyecto y eso, ¿no? No tengo esas ventanas, ¿no? Entonces eso es maravilloso, porque ha acercado, pero ya no digo solo este tipo de programas, tú fíjate, por ejemplo, al tema de los humoristas. Claro, tú necesitabas para que un humorista tuviese pues eso, visualización y tal, tendría que pasar por eso. Y ahora de repente tú eres humorista, coges una cámara, te grabas un monólogo, tal y cual, lo cuelgas en la red, igual resulta que o sea,
en ese aspecto la pérdida, y eso es una pérdida de poder, claro, el poder que tenían los medios tradicionales antes, no lo tienen ahora, pero es fantástico porque hay una democratización, o sea, el hecho de que si tú tienes talento, tienes una ventana que te la puedes crear tú mismo para acceder y para abrirte y para buscarte la vida, me parece maravilloso. Y luego, otra cosa también, que donde se ve que han perdido potencia, es, por ejemplo, en el universo político, hemos visto cómo, yo qué sé, el caso de Trump, por ejemplo, todos los medios tradicionales atizándole sin parar y tal. Y Trump gana las elecciones. Antes, o sea, antes de repente el New York Times, el Washington Post, no sé qué, tal, claro, lo que decían, vamos, no es que decidiese las elecciones, pero tenía una fuerza que ahora no se tiene. No se tiene. Y digo Trump, como puedo decir mucha gente, ¿no? Entonces sí, yo creo que es evidente que los medios tradicionales y clásicos siguen y seguirán, pero desde luego la influencia y el poder que tenían antes, yo creo que ha desaparecido, ha disminuido claramente. Vale, yo tenía una pregunta que en relación a lo que has dicho, has mencionado a Ibai, por ejemplo, que qué opinas de aquellos periodistas sobre todo y más gente que lleva muchos años en la televisión y que tiene un cierto poder, están criticando pues que, por ejemplo, Ibai pues tenga grandes protagonistas en su canal y pues tenga esas audiencias. Pues vale. Quiero decir que critiquen todo, pero eso es más una rabieta que una crítica. Sí. O sea, eso está claro. O sea, no hay ninguna por qué. O sea, ¿por qué tiene que tiene de malo que Piqué vaya a hablar como lo mismo que va a la Resistencia? O sea, dices, joder, pues es que tendría que ir a tendría que ir a dónde. Es que no entiendo dónde está la crítica. ¿Dónde está la crítica? Al jugador porque va a un sitio donde le pueden ver, claro, tú ves las visualizaciones de un vídeo de esta que le van a ver 5 millones de personas. Ponme una tele o un medio tradicional donde tenga 5 millones de personas para ver. Es que no he entendido nunca, vamos, cuando pasó, digo, pero ¿qué problema hay? O sea, pues es que Ibai se lo ha montado, se lo ha currado infinitamente y ha creado un formato y una forma de acercamiento a gente relevante y tal, no solo del medio televisivo, sino de otros muchos medios, y cogen y les llama y se ponen. Y claro, de la crítica a Ibai, claro, no tiene, o sea, no le llama Piqué y Piqué se pone. Claro, y eso pues molesta. Pero vamos, que no hay, Sí. vamos, discrepo absolutamente de ese tipo de críticas. Claro, que yo además supongo que es que irán donde se sienten más cómodos y si les Claro. hacen elegir entre un plato de televisión o estar con Ibai, pues... Claro, y que saben, joder, y que saben que no, que Ibai no, vamos, Ibai o cualquiera que no es agresivo, que no iba a ir no va a buscar ahí las vueltas o el titular y que luego no, claro, pues una serie de cosas que hace que al final, pues bueno, es lo que hablamos de Broncano y la Resistencia, pues claro, o sea, dice, bueno, pues yo voy ahí, me voy a pasar un buen rato, además enseño una faceta mía que igual para la gente no lo sabe porque mira qué majo soy o soy muy troll o soy mira qué cosas hago, tal y cual, y todos salen en ese tipo, es que todos salen muy reforzados. O sea, es un tipo de contacto y más que de entrevista, de charla, donde es muy difícil quedar mal. Y claro, ante eso por un lado, y otro, ir a un tío que igual además, uno de esos que le llama, le ha escrito barbaridades y se ha metido con él 17 veces y tal igual, porque claro, esto los deportistas, cuando deporteas no olvidas. Y de repente hay un día que uno te calza una hostia y te pone a andar y dices, vale, ¿cómo dices que te llamas? Tal, vale, pues ya nos veremos.
Claro, es que así funciona. Entonces tú pretendes, después de pegarte meses diciendo burradas en la radio o en la tele sobre el juego, luego llamarle y que vengan. Okay. Es que del periodismo ese estoy hasta aquí. Bueno, ya para concluir, última pregunta. Habiendo pisado ya prácticamente todos los terrenos de la comunicación, ¿te planteas ahora algún nuevo reto? Llevo pensando que el paso que he dado era el último, ya varias veces. O sea, es decir, cuando de repente escribí los libros y tal y cual, digo, bueno, pues ya he escrito libros, he trabajado en prensa, en radio, en tele, bueno, pues igual ya está, doy conferencias y todo eso. Y de repente aparece esta oportunidad y somos, como hace Antonio, somos youtubers. Y de repente en un año y pico somos youtubers y tal. Y dice, joder, pues somos, bueno, pues aquí acabaremos, ¿no? Somos youtubers, ya está, vale. Yo ya, no es que me retire, pero ya tengo ya mis áreas de actuación y tal. Y de repente ahora aparece Twitch, no, venga, tal, el directo, no sé qué, el pim, pam, y digo, bueno, pues venga, pues somos twitcheros ahora, twitcheros, youtubers, y no sé qué aparecerá dentro de poco, pero estaremos al loro, ¿no? De las posibilidades que nos den. No, yo me he encontrado, a ver, yo creo que he estado predispuesto, que eso es importante, estar predispuesto a nuevas experiencias o nuevas formas de comunicación. Y por otro lado, si es verdad que he tenido la fortuna que han aparecido proyectos que me han ayudado a hacer esos cambios, ¿no? Con lo cual, pues no lo sé. No sé dónde estaré dentro de un par de años. En principio, como dicen, virgencita, que me quede como estoy. O sea, quiero decir que si sigo haciendo colgados del aro, no sé si en YouTube, en Twitch o donde sea, y con mis otras historias me doy por satisfecho, pero nunca se sabe. Claro, de la mano de estas nuevas formas de comunicación surgen nuevas experiencias. Es decir, que ahora, por ejemplo, Twitch con sus directos y eso, pues igual va a posibilitar un tipo de formatos que pueden ser diferentes a los que hacíamos hasta ahora, ¿no? Con lo cual, pues estaremos al loro y en plan boomers un poco lamentables como somos y tal, pues iremos acondicionándonos a lo que venga. Igual incluso algún día, dentro de un par de años o tres, sabremos manejar Twitch con una cierta soltura, cosa que ahora todavía de vez en cuando nos metemos en unos líos importantes. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias, Juanma, por haber acudido a la entrevista. Ha sido una entrevista muy interesante, yo creo. Y eso ha sido todo, así que muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente vídeo de Café y Micro.